Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de este curso de herramientas de inteligencia emocional y neurociencias. Bueno, hoy vamos a presentar un nuevo tema que tiene que ver con la neurociencia y el aprendizaje, cómo se encuentran, cómo se vinculan y qué aportes ha hecho la neurociencia al aprendizaje. Lo vamos a focalizar un poquito en las escuelas, digamos, con algunos ejemplos concretos, pero también ampliando el concepto a cómo el conocimiento cada vez más profundo que tenemos de cómo funciona nuestro cerebro ha ido facilitando a que los aprendizajes puedan hacerse de una manera mucho más saludable, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos viendo todo esto que fuimos trabajando durante todo el año, cómo se va integrando y cómo se va como aplicando y acompasando unos con otros. Bueno, vamos a compartir el Power. Allá vamos. Bueno, el objetivo es un poquito contar esto, cómo la neurociencia ha trabajado de una manera muy positiva en el aporte de conocimientos y de información y de estructura del cerebro para facilitar y quizás darle un poco más de sentido a estos procesos de aprendizaje. Yo concuerdo con Gandhi que la verdadera educación consiste en sacar a luz lo mejor de cada persona. Quizás venimos de educaciones donde eh, se nos enseña mucho contenido y todos tenemos que saber lo mismo y se descuida la humanidad de quien está recibiendo el contenido. Y me parece que el cambio de paradigma en este tiempo es empezar a entender que todos tenemos potencialidades y que una verdadera educación nos permite conocernos desde ese lugar y sacar lo mejor de nosotros. Siempre aprendiendo y creciendo e incorporando nuevos conocimientos, ¿no? Pero basado en cada uno de estos seres con habilidades digamos, y expresiones distintas. ¿Qué es el aprendizaje? Entonces, como primera pregunta, bueno, aprender es adquirir conocimientos, incorporar nuevas habilidades, basado en valores, aprender valores también, que son los que nos guían en este camino de la vida, y experimentarlo. Digamos, no es solo pensarlo, sino que pasarlo por el cuerpo, que sería como este sentir del que hablamos, y accionar. ¿Sí? Y cómo la neurociencia en este aspecto nos va ayudando a comprender cómo funcionan estos procesos para aplicarlos a una mejor educación y a un mejor aprendizaje. Porque esto funciona de ambas partes, de quien imparte la educación y también de quien la recibe. Allá vamos. La educación entonces ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser, es a reconocerse y a expandirse como ser. Y la neurociencia, como ya veníamos trabajando, es el conjunto de disciplinas que estudian nuestro sistema nervioso, el funcionamiento del cerebro y cómo termina respondiendo a los distintos estímulos. Y a partir de acá empiezan a surgir en estos últimos tiempos muchos conceptos como neuroanatomía, neurofisiología, neuroeducación. Todo es neuro porque tiene que ver digamos, en cómo la ciencia de la comprensión del cerebro ha ayudado a todas las demás disciplinas a profundizar y a comprender perdón, cómo funcionan y cómo podemos hacer para que funcionen mejor. Y el gran objetivo para mí es entender que se integra, que hay que integrar, que hay que sumar conceptos para mejorar resultados. Y claramente el cerebro es nuestro órgano más complejo, por ende es el órgano al cual más, digamos, tenemos que ir estudiando y comprendiendo porque tiene infinidad de implicaciones en el resto de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Paso vamos. Ya vimos desde la neurociencia qué quería decir la sinapsis. La sinapsis es como el lenguaje de nuestras neuronas, ¿sí? Cómo se comunica la información, cómo pasa la información que va desde el cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo, es a través de estas neuronas que hacen sinapsis, se conectan y arman redes neuronales. Nosotros sabemos que una red neuronal es un aprendizaje consolidado. Ahora, cuando nosotros queremos hacer nuevos aprendizajes, lo que tenemos que tratar de hacer es generar nuevas redes neuronales.
y eso lo vimos un poquito para atrás en clases anteriores, de cómo hacíamos para generar nuevos hábitos, nuevos caminos que nos llevaran a resultados distintos. Si a mí este aprendizaje o este modo no me sirve, yo puedo empezar a construir nuevos caminos, nuevas sinapsis que me permitan llegar a resultados diferentes. Si este proceso de sinapsis no existe, no estaría nuestro cerebro comunicándose con el resto del cuerpo. Otro de los conceptos que vimos es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de transformarse, ¿sí? Y lo mismo de recién a través de la sinapsis, con esta neuroplasticidad se forman nuevos circuitos como resultado de los nuevos aprendizajes. Y a partir de ahí puedo generar los cambios. Estos dos conceptos son muy importantes porque son los que nos han abierto a comprender que nuestro ser, digamos, no es un ser estático, sino que estamos siendo, y a partir de reconocer que estamos siendo como parte de un proceso, es posible reconocer que podemos cambiar. Entonces, esto nos abre a una oportunidad de cambios, por supuesto que no sin conciencia, o sea, hay que ponerle conciencia, hay que generar los nuevos hábitos, hay que abrir esos nuevos caminos, hay que generar esas nuevas conexiones, pero es posible hacerlo y nuestro cerebro está ávido de eso. O sea, tiene una plasticidad que por supuesto con el tiempo es mayor cuando somos más chicos y de alguna manera se va perdiendo con el tiempo, pero siempre está y siempre es posible hacer nuevos cambios desde la estructura de nuestro cerebro para, como dije antes, generar nuevas respuestas. Un concepto que incorporamos ahora fue un descubrimiento que hace el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, que habla de las neuronas de espejo. Estas neuronas son neuronas que están dentro de nuestro sistema y que lo que nos permiten es eh, aprender de la imitación. ¿Sí? Son neuronas que están específicamente captando del otro, digamos, del contacto con el otro e imitando, nos permiten imitar, copiar, ¿sí? Y ser empáticos con el otro. Estas neuronas que las descubre este neurobiólogo por experimentar con los monos, después se empiezan a investigar con adultos realmente empiezan a darse cuenta, y ya después en clase les mostraremos un videito de cómo nosotros copiamos e imitamos lo que vemos, ¿sí? Entonces son fundamentales en el aprendizaje. Están como clasificadas como la base fisiológica de la empatía, porque efectivamente son las que nos permiten espejarnos con el otro, empatizar con el otro y de alguna manera eso permite el encuentro con el otro. Si nosotros no fuéramos empáticos, estaríamos desconectados de los demás, ¿sí? Y esta función de reflejar la actividad o la emoción, o sea, no solamente lo que veo, sino también lo que siento, lo puedo hacer a través de estas neuronas al observar a otra persona, al compartir con otra persona. Y bueno, claramente somos seres sociales, vivimos en comunidad y vivimos asociados a otras personas, y si no pudiéramos eh, utilizar estas neuronas de espejo, si no tuviéramos estas neuronas de espejo que nos permitan empatizar y de alguna manera comprender al otro, a las mentes de los demás y a las acciones de los demás, eh, viviríamos aislados, quedaríamos aislados, ¿sí? Así que la importancia de estas neuronas es fundamental en nuestro aprendizaje y en nuestro crecimiento. Como dije hace un ratito, cómo la neurociencia va metiendo en los distintos ámbitos de nuestra vida, aportando información importante para el aprendizaje en este caso, y aparecen estos términos como la neuroeducación, que efectivamente es como una nueva educación basada en estrategias que permiten incorporar nuevas tecnologías, pero además empiezan a integrar conceptos de distintas disciplinas. Por ejemplo, el tema de incorporar la inteligencia emocional, las emociones, entendiendo que son un motor de aprendizaje, o sea, uno de los inputs es la psicología desde este lugar, el comprender que el aprendizaje necesariamente tiene que ser integrado y cooperativo, porque así vivimos, entonces no podemos
disociarnos entre la manera en la que estudiamos y la manera en que vivimos, aprendemos integrando. Eso es lo que descubre la neurociencia, que por más que uno tome información de distintos lugares, integramos y de esa manera aprendemos. Entonces, trabajar a partir del logro de proyectos integrales, no partitivos, no separados. Eh, la importancia que tiene el tema de aprender jugando, de hacer la experiencia desde emociones positivas, jugando desde la diversión, como el aprendizaje tiene connotaciones muy diferentes a las que tenía en la época quizás más tradicional. Eh, comprender también cómo este cerebro funciona y tiene sus tiempos y cómo esos tiempos, de acuerdo a las edades, los podemos ir aprovechando, porque hay tiempos de atención y tiempos necesarios de descanso y eso nos pasa a todos, no solo a los niños. Acá está aplicado a la educación más en el aula, pero en la realidad nos pasa a todos que nuestra capacidad de atención, quizás siendo adultos, es más prolongada, pero necesitamos hacer breaks, espacios de descanso, porque nuestro cerebro no funciona, digamos, conectado al 1000 todo el tiempo, sino que necesitamos concentrarnos y quizás periodo de descanso. Y cada uno en ese circuito, en ese camino, va aprendiendo a gestionar sus propios tiempos. Y a su vez, también esto de la neuroeducación habla de cuándo estamos más concentrados y cuándo estamos menos concentrados, cuáles son nuestros periodos en el tiempo durante el día de mayor concentración y menor concentración. Las neuronas espejo, en este caso, cómo funcionan para imitar al docente, que va a ser nuestro modelo, o nuestro referente, digamos, en el aula, y cómo todo este clima emocional efectivamente termina de alguna manera impactando positiva o negativamente en los aprendizajes de los chicos. Y trasladado a los ambientes quizás de trabajo o de convivencia familiar, también cómo el clima emocional va impactando en esto. Otra de los aportes, digamos, importantes en el tema de la educación es comprender a partir de qué estímulos o de qué acciones aprendemos las distintas cosas, ¿sí? Acá William Gleiser nos propone, a partir de un estudio, eh, cuáles son las actividades que a nosotros nos van dejando ciertos aprendizajes y en qué medida. Entonces, cuando nosotros leemos algo, leemos alguna información, de lo que leemos estamos reteniendo o aprendiendo un 10%. Si además esa información la escuchamos, retenemos un 20% de lo que escuchamos, ¿sí? Además, si eso, además de escucharlo y leerlo, lo observamos, ¿sí? Tenemos contacto visual y podemos conectarnos con cuadros, con explicaciones visuales, aprendemos un 30% de lo que vemos. Ahora, si empezamos a combinar el ver y el escuchar en simultáneo, aprendemos un 50%, ¿sí? A partir de ahí, y ya van a ver en otro cuadrito, es como una acción más pasiva. Yo estoy recibiendo información. A partir de este punto, eh, donde empezamos a comprometernos con acciones más activas de parte nuestra, los aprendizajes empiezan a crecer. Entonces, si uno de todo eso que recibió, digamos, empieza a hablar, a preguntar, a compartirlo con otros, a debatirlo, eh, a relacionarlo, ya empezamos a consolidar aprendizajes en un 70%. Y además de eso, yo puedo escribirlo, interpretarlo, traducirlo, describirlo. eh, Eso me impacta en un 80% en mi aprendizaje. O sea, imagínense que si yo después de recibir información puedo eh, compartirla con otros, digamos, cotejarla, y además la puedo reinterpretar a través de la escritura, bueno, ya estoy como eh, incorporando más conocimientos a mayor nivel. Y, digamos, no hay mejor alumno que quien enseña, porque realmente en el momento en el que uno está listo para compartir con otros y enseñar y resumir y entregar conocimiento a los demás, es porque el aprendizaje ya se ha consolidado casi que en un 90-95%. Más allá de los porcentajes, eh, lo que planteaba Gleiser era en esta pirámide cómo
de recibir información a entregar información, que sería todo el camino que uno puede ir haciendo para consolidar ese aprendizaje, para hacerlo cada vez más, bueno, en estas redes neuronales sería para consolidar ese camino, ¿no? Ir transitándolo una y otra vez a partir de la lectura, la visión, la escritura, la transmisión, el confrontar, hasta poder compartirlo, enseñándolo o elaborando propios resúmenes y explicaciones ya, digamos, que tengan que ver más con nosotros y con nuestro modo de expresar. Lo mismo, digamos, esto es lo que les contaba recién, de cómo escuchar, leer, ver y escuchar tienen que ver con actividades más pasivas, y decir y discutir, decir y hacer, enseñar, digamos, tiene que ver con actividades más activas, como en ese caminito se va profundizando el aprendizaje, los conocimientos que vamos incorporando. Otro de los temas, digamos, a profundizar un poquito es los distintos modelos de aprendizaje que se han ido dando en el tiempo, que en realidad todos terminan compartiendo una misma base, que es comprender lo que yo dije al principio, al ser humano que está detrás de ese aprendizaje, que seguramente tiene distintas personalidades, connotaciones, cada ser es único e irrepetible, eh, y tiene ciertas cualidades que lo distinguen de otros. Entonces, cada uno de los modelos lo que ha tratado de alguna manera es ir comprendiendo quién es el que está del otro lado para saber cómo va a interpretar y cómo va a recibir mejor la información que le demos. Desde el modelo de Kolb habla como de 4 personalidades, de alguna manera, el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Ya vamos a profundizar después un poquito en eso. Desde el modelo de la PNL, que algo comenzamos viendo en la clase pasada, hablábamos del visual, el auditivo y el kinestésico, como modos de ser, no que fueran exclusivos, y lo dijimos entonces, sino que uno tiene una preponderancia en alguno de estos canales, y esa preponderancia me permite, al conocerlo yo, saber cómo recibo mejor la información y cómo puedo buscarla, o como docente, si me tocara estar del otro lado, cómo, si yo sé que tengo alumnos visuales, auditivos o kinestésicos, cómo preparar una clase, cómo acercarme a ellos, cómo abordar ciertos temas desde los distintos canales receptivos. Otro de los modelos desde los hemisferios cerebrales, el derecho más creativo y el izquierdo más lógico y racional, bueno, cómo abordar desde ese lado, desde ese lugar. El modelo de Felder y Silverman también plantean composiciones de personalidades y cómo abordar a cada una de esas personalidades que quizás van por lo más sensitivo, o por lo visual, o por lo inductivo, o por lo secuencial, o el que necesita ser más reflexivo, pero por la experiencia. Entonces van combinando dentro de estos modelos eh, las distintas personalidades que nos podemos encontrar para empezar, primero, a tomar conciencia y a tener una lectura de eso, y segundo, a cómo abordar eso para que el mensaje que yo quiero transmitir sea efectivo, digamos, eficiente, lo puedan captar de alguna manera todos, desde sus canales, desde sus receptores, digamos, y efectivamente la educación de alguna manera sea plural, ¿sí? Y el modelo de inteligencias múltiples que lo plantea Howard Gardner, bueno, él habla de que no hay una sola inteligencia, sino que hay muchas inteligencias, y que quizás cada uno viene con dones distintos, y que ahí también hay que hacer como una búsqueda, eh, no solamente para trabajar sobre el don que sí tenemos, sino quizás también saber que todo es educable, que todos podemos aprender. Entonces, que no porque yo no tenga, no sé, la inteligencia musical, bueno, no voy a poder tocar ningún instrumento, ni tampoco voy a poder cantar, eso no es cierto. Está demostrado que potencialmente tenemos, lo que pasa es que obviamente que tenemos que trabajar en eso. Si yo no tengo inteligencia musical innata,
pero la quiero desarrollar, es posible desarrollarla. Ahora, si no hago nada, claramente no va a pasar nada, pero si yo la desarrollo y si yo profundizo y si yo practico, es como un músculo, voy a terminar cantando, tocando el instrumento, pero tengo que hacer, digamos, el ejercicio necesario. Y también pasa, al revés, digamos, que muchos tienen habilidades innatas en alguna de estas inteligencias y no la desarrollan y tampoco logran grandes cosas. Entonces, conceptualmente uno puede venir con ciertos dones y es bueno conocerlo, y puede venir con ciertas habilidades y es muy bueno conocerlo porque son como nuestra fortaleza potencial, pero eso no implica ni que en eso terminemos siendo super hábiles y los mejores, ni tampoco que no podamos desarrollar aquello que nos gustaría y hoy quizás no lo tenemos como capacidad. Bueno, Howard Gardner entonces hablaba de estos tipos de inteligencia. Nosotros en el curso hemos trabajado la intrapersonal y la interpersonal dentro de la inteligencia emocional. Y él plantea también la naturista, la conexión eh, con todos los temas que tengan que ver con la naturaleza, con clasificar especies, bueno, con el trabajo en la naturaleza, la visual y espacial, que quizás por este lado va más la parte artística y el poder conceptualizar espacios y trabajar sobre los distintos espacios, la musical, la lingüístico-verbal, la corporal kinestésica, todo el tema de los deportes, la conexión de la mente y el cuerpo, la existencial, digamos, tendrá que ver con toda esta inteligencia, quizás que la conocemos más del lado de los filósofos, pensadores, investigadores, que van por ese lado, profundizando en los temas quizás coyunturales de la vida, y la lógico-matemática, que quizás en esta, digamos, en la que nos hemos parado siempre pensando que nuestro coeficiente intelectual dependía un poco de nuestra capacidad de razonar, de cuantificar, de una inteligencia más racional, ¿no? Eh, pero bueno, que claramente hoy está súper comprobado que nuestro coeficiente no determina quiénes somos. Según el modelo de aprendizaje de Kolb, que decíamos hace un rato, él plantea también 4 tipos de personalidades que básicamente los divide entre aquellos que necesitan hacer la experiencia concreta, el accionar, y los que están en una conceptualización como más abstracta, y a su vez los lleva a los que necesitan efectivamente tener la experiencia activa, o a los que pueden hacer una experiencia de manera reflexiva y se quedan más en el campo teórico o de la observación. Así él los habla del acomodador como el que experimenta, y en contraposición el asimilador como el que reflexiona, y del divergente como el que actúa y el convergente como el que teoriza. Pero bueno, no dejan de ser conceptualizaciones generales eh, para abordar al ser humano. Básicamente todas apuntan un poco a lo mismo. Lo que hablamos de los hemisferios cerebrales, de cómo esto sí también es importante comprenderlo y conocerlo. Tenemos un hemisferio que es el derecho, que es más creativo y que tiene como un pensamiento divergente, lateral, bueno, que necesita hacer la experiencia, que tiene esta creatividad y nos permite, digamos, de alguna manera mirar las situaciones y la vida desde un formato quizás más flexible y más relajado. Y el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la lógica, con la racionalidad, ¿sí? Con un pensamiento que es consecutivo, que tiene secuencias, que de alguna manera va respondiendo a una estructura, ¿sí? Entonces, cómo estos 2 hemisferios están dentro de cada uno de nuestros cerebros, y seguramente cada uno de nosotros tiene alguno un poco más desarrollado que el otro, también depende, como dijimos, del ejercicio que hayamos hecho en la vida. Si nosotros nos hemos dedicado quizás a actividades o hemos hecho cosas que tienen que ver más con lo lógico, con el pensar, con el razonar, con el ponerle como consecución a nuestras acciones, bueno, quizás estamos más dentro de un hemisferio
izquierdo, y si quizás nos hemos dedicado al arte, a la creatividad, bueno, quizás estamos más dentro de un hemisferio derecho, lo que no implica es que ambos no se conecten, y de hecho acá ya hicimos algunos ejercicios para interactuar entre ambos, integrar. O sea, si nuestras respuestas pueden salir con un poco de lógica y creatividad, sería el desafío de todos. También vimos el modelo desde la PNL, que tenía que ver con si, digamos, nuestros canales perceptivos o incorporábamos, digamos, la información desde lo visual, lo kinestésico, lo auditivo, lo que veo, lo que acciono o lo que escucho. ¿Desde qué lugar yo incorporo mejor la información? Y esto ya lo vimos un poquito en la clase pasada, pero bueno, si yo estoy con un alumno que tiene un estilo visual, me voy a dar cuenta porque lo voy a ver pintar de color distintas cosas, leyendo los textos, digamos, no solo quedándose con la imagen, sino que lee el texto. eh, Tiene mucha imaginación, porque en realidad como captan a través eh, de lo que ven, tienen un mundo de imaginación mucho más amplio, expresan y piensan en imágenes, o sea, no ni en palabras, sino que graban imágenes y son expresivos, porque al ser visuales, ellos se conectan con el otro desde lo que ven, por ende expresan de la misma manera que reciben. Y son los que a lo mejor te hacen listas para todas las cosas que tienen que hacer. Eh, bueno, si uno es un alumno visual, entonces nos vamos a dar cuenta de esto, que tenemos facilidad para las imágenes y videos, que somos observadores, que tenemos memoria visual, o sea, nos acordamos de las cosas a través de ciertas imágenes que nos han impactado, y eso es lo que vuelve y trae el recuerdo. Eh, no sé, cuando estudian son los que hacen esquemas o necesitan eh, ver como un dibujo de la información para poder profundizar en ese aprendizaje. Bueno, piensan más en imágenes que en palabras. El kinestésico, lo que decíamos era que es el que se conecta más con su cuerpo. Bueno, tiene mucho registro de las sensaciones y de los movimientos, tiene mucho registro de lo que vive, de lo que practica, de lo que ejercita, se conecta. Su canal es el cuerpo, o sea, todo lo que procesa, desde lo que toca hasta lo que percibe, digamos, desde el olfato, todo eso lo conecta con el mundo del aprendizaje. Este estilo es más lento, o sea, yo pienso que es más lento, pero es más profundo. Como hacen la experiencia, quizás les lleva más tiempo probar que salga, capitalizar ese aprendizaje, pero lo que aprenden no se lo olvidan más. Entonces, si somos alumno kinestésico, podés hacer acciones directas, y son los nenes que se aburren fácil porque necesitan estar conectados, hacer, no quedarse en pensar o mirar, sino que necesitan accionar. Todo lo que aprenden es mediante el movimiento. Bueno, son los que más les gusta el deporte y la actividad física, porque ahí es donde se sienten súper conectados con lo que saben hacer y súper cómodos. Necesitan participar. O sea, si hay algún alumno kinestésico en el que bórrame la pizarra, el pizarrón, llévame tal cosa, necesitan conectarse con la acción, ¿sí? No les gusta la rutina, porque los aburre justamente, entonces necesitan salir de esa rutina. Bueno, todo lo que sea con manos propias, ponerse a construir con sus manos o a hacer cosas con las manos, y son muy expresivos. Como efectivamente, así como los visuales tienen muchos gestos faciales, los kinestésicos son los que abrazan, los que expresan, los que tocan, porque es la forma en la que ellos se conectan con el otro. Si el estilo del alumno es auditivo, bueno, es el que va a estar más atento cuando alguien hable, va a escuchar, es el que percibe los tonos, timbres de voz, eh, con mucha más agudeza que los otros. Eh, bueno, su movimiento corporal es rítmico porque se conecta, por ejemplo, con la música, entonces son los que incorporan todos los sonidos con sus ritmos y se conectan desde ese lugar. Bueno, usan el sonido de la música, pueden estar trabajando o haciendo cosas con música de fondo. Los visuales no, por ejemplo, los visuales si vos los distraes con algo, se desconectan, entonces prefieren ambientes más silencio. Si eres un alumno auditivo, entonces te gusta interactuar con otros,
son los que les gustan los debates, las confrontaciones, de alguna manera el cotejar información y compartir información, porque todo lo hacen desde lo que escuchan y desde lo que expresan, desde la palabra. Bueno, perciben esto que dijimos, los tonos, los timbres, y logran captar quizás estados emocionales a partir de lo que escuchan. ¿Sí? Bien. Otro de los conceptos importantes a trabajar dentro de la educación, pero también dentro de la vida, es el efecto Pigmalión. Quizás en algún momento ya lo han escuchado o lo han escuchado como profecía autocumplida. El efecto Pigmalión funciona de la siguiente manera. Nosotros realizamos cosas que afectan a otros y ese otro tiene una expectativa sobre nosotros. Esa expectativa, si es o no respondida, hace que las acciones de ellos nos impacten y trabaja sobre nuestras expectativas. Ahí va. Este modelo trabaja entonces sobre lo que yo hago y la expectativa que tengo, ¿sí?, del otro, y lo que el otro hace y la expectativa que yo tengo. ¿Sí? Entonces, el efecto Pigmalión implica en que si yo creo en algo, mi expectativa sobre eso es de una determinada manera, yo voy a hacer las cosas para que eso funcione, y es de esa manera, y eso va a terminar siendo muy parecido. El resultado lo voy a conseguir en función a lo que creo que va a pasar. Ahora, si yo creo que no va a pasar algo, también acciono en función a eso, y mi resultado tiene que ver con eso. Esto, digamos, explicado quizás así, suena difícil, pero la realidad es que si uno quiere alcanzar algo y sabe que eso es posible, va a hacer todo lo posible para hacerlo y lo va a obtener como resultado. Ahora, si yo desde entrada no creo que eso sea posible, lo que sucede en mi cerebro, en mis pensamientos y en mi cuerpo, es que no voy a hacer nada para que eso pase y voy a terminar diciendo, viste, al final eso no va a pasar. ¿Sí? Sobre todo se trabaja el efecto Pigmalión con la expectativa que tenemos hacia otros en el ámbito de la escolarización o del aula, y quizás nosotros hacemos cosas para que el otro responda de una determinada manera o aprenda de una determinada manera, y el otro no necesariamente lo recibe así, y nosotros empezamos a decir, este chiquito no va a aprender nunca, ¿sí? Y lo determinamos con nuestro comentario. Ese niño que sí va a aprender, lo que va a aprender es lo que yo le estoy diciendo que no vas a aprender nunca. Por ende se queda estancado en ese lugar y se cree aquello que yo le digo, porque en el caso del aula, acuérdense que el profesor es como la autoridad máxima y los chicos creen lo que les dicen sus profesores, salvo algunos rebeldes que, que rompen este modelo. Pero básicamente es cómo yo predetermino a alguien a partir de mis comentarios y apreciaciones o a partir de lo que hago y mi expectativa no cumplida, lo predetermino, el otro lo cree y acciona en consecuencia. ¿Sí? Bueno, si no se entiende plenamente lo vamos a repasar en clase, pero es muy importante que nosotros entendamos cómo condicionamos a los demás y cómo nuestros pensamientos y comentarios condicionan nuestras acciones y nuestras acciones nuestros resultados. Dos frases impresionantes. Querido adulto, si no me consideras capaz de algo, no me lo hagas saber. Firmado los niños del mundo. No determinemos a los chicos por lo que nosotros creemos que pueden o no pueden hacer. Si nosotros al revés los apoyamos de alguna manera y los ayudamos a construir las herramientas que necesitan para alcanzar algo, seguramente lo logran. Seguramente lo logran. Porque ellos parten de la creencia de que sí pueden. Desde su inocencia, digamos, pero también desde su potencialidad. Y esta otra que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y acá tiene que ver todo lo que hemos hablado de las distintas inteligencias. Todos somos genios en algo, y no todos tenemos por qué saber todo de todo, ¿sí? Ahora tenemos que descubrir en qué y potenciarnos y no compararnos con nadie más, ni lo que el otro puede, ni lo que el otro no puede, porque somos seres distintos, con distintas misiones en esta vida y con distintas habilidades. Entonces, lo importante es ir descubriendo el para qué yo estoy acá, cuál es mi capacidad, y sobre eso trabajar.
¿sí? Este, claramente el pez nunca va a poder subir un árbol, pero tampoco hace falta que lo suba. ¿Para qué lo subiría? Ahora, si soy pez, me identifico como pez, bueno, pondré mis objetivos dentro de mi ámbito y diré, bueno, quiero ser el pez más feliz de este mar o el pez más rápido o lo que sea, pero dentro de mis capacidades y de mis posibilidades. ¿Sí? A- en esto también tener claridad de que muchas cosas son posibles, claramente hay ciertas limitantes, habrá que discernir a dónde estoy, hacia dónde quiero ir y qué capacidades tengo, qué es posible, o sea, hay que hacer todo un trabajo, pero no creernos de entrada lo que nos dicen, ni tampoco, bueno, perder la conciencia de quiénes somos. En la clase trabajaremos sobre un cuentito que tiene un poco que ver con eso, y esto me encantó porque dice, es una anécdota, no sé si es cierto o no, pero yo la había escuchado en otras oportunidades, que dice que en una cena Michelle Obama se encontró con su exnovio. El exnovio era uno de los cocineros de la fiesta, entonces Obama le dice, si te hubieras casado con él, probablemente serías cocinera. Y ella le responde, no, Obama, él sería presidente. Como moraleja, digamos, no es lo que nosotros creemos del otro. Entonces, automáticamente Obama creyó que ella era lo que era porque estaba al lado de él, y ella le dijo que él era quien era porque estaba al lado de ella. Bueno, para pensar un poco, me encanta. Este, a partir de todo este fenómeno mediático y de cómo la tecnología nos ha ido abordando en la vida, empiezan a aparecer estos términos como googlización y cómo impactan en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto empieza también a cambiar un poco el paradigma con el cual veníamos en la educación, donde el docente era el portador de la información y los alumnos eran receptores, meros receptores de ese contenido. Hoy ya sabemos que no es así, quizás muchas veces nos enfrentamos a alumnos y a cursos y a personas que por más que nos toque estar en un lugar de enseñar, nuestro auditorio tiene mayores conocimientos que nosotros, entonces la capacidad de hoy es qué hacemos con toda esta información que tenemos, primero, no porque necesariamente esté al alcance es buena, por ende empezamos a tener que desarrollar otros criterios como el de discernir, el de filtrar, el de trabajar con los valores para ver si eso que me están diciendo que es o no es, me es válido para mí, funcional para mí o no. Empezamos con una necesidad de educación desde otro lugar, distinta a la información que antes recibíamos. La información ya está disponible para todos, búsquenla en las nubes, pueden hacer cualquier pregunta y va a haber una respuesta, ¿sí? El tema es, ¿qué hago yo con esa respuesta? ¿Qué hacen nuestros alumnos con las respuestas que encuentran? Y el desafío es empezar a crear espacios donde construyamos respuestas que nos sirvan para nosotros, no la que alguien plantó en una red o en una página, sino la que yo puedo ir integrando, capitalizando y cruzando con mi vida, con lo que a mí me es necesario o con el aprendizaje que quizás yo necesito hacer en este momento. Otro de los puntos súper importantes en el tema de la educación y del aprendizaje tiene que ver con los ambientes emocionales, con los climas emocionales donde vivimos, con los climas emocionales donde aprendemos. Eh, en este caso, enfocado un poco a la familia y a la escuela, es importante que un chico que esté viviendo en un clima emocional en su familia llega al colegio a recibir contenidos y aprender, y de repente está bloqueado porque en este clima familiar suceden un montón de cosas que no sabe qué hacer, y llega acá y lo que menos le interesa es aprender algo nuevo porque su cerebro, su emocionalidad lo está de alguna manera bloqueando. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar desde estos ámbitos, de nuevo, en conjunto, digamos, desde desde lo emocional y desde lo intelectual, desde lo cognitivo, ¿sí? Las emociones, digamos, nos ayudan a fijar aprendizaje o fomentarlos, pero también a bloquear, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo el desafío empieza a ser ahora trabajar con nuestra emocionalidad para generar esos espacios donde podamos recibir la información y capitalizarla y no quedar pegados quizás a los escenarios emocionales y no poder salir de ahí. Dentro de la escuela se han propuesto muchas cosas, como trabajo, digamos, con las familias, por ejemplo, trabajos cooperativos, eh, dentro de las tareas dentro del aula, fomentar el apoyo entre los compañeros, empezar a trabajar desde el lenguaje esto de si es un problema o si es una oportunidad. Entonces empezar a trabajar cada uno de los conflictos como oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos. También poder comprometernos, digamos, desde lo ético, desde los valores que tenemos, trabajar valores. Muchas veces ahora en colegios arman como un acuerdo de convivencia, un acuerdo de valores para compartir y poder eh, trabajar en ese ambiente de una manera más relajada, como hace un nene para aprender si constantemente lo están atacando, empieza a estar en un modo defensivo, ya no es un modo creativo donde pueda absorber información, sino que es un modo defensivo donde no recibe nada, no solo que no recibe contacto de compañeros, sino que tampoco va a recibir información. Bueno, qué importantes son los espacios de diálogo. Bueno, la familia que empieza a meterse un poco en esto, ¿sí? O sea, traer familia, escuela, familia. Sé que son modelos que quizás no son tan fáciles, pero bueno, cada uno en su espacio y en su ámbito podrá ir incorporando alguna de estas variables para empezar primero a tomar conciencia de que el clima emocional, el espacio que nosotros generemos, tanto en el aula, si somos docentes, como en nuestra casa o en nuestro trabajo, ese clima emocional va a predeterminar el éxito o el fracaso de cualquier cosa que queramos hacer ahí. Cuando el clima emocional está roto y uno parece que pasa y se corta el aire, lo que se pueda generar ahí va a ser muy pobre, de muy poco valor, ¿sí? En cambio, si uno promueve espacios digamos, más desestructurados, donde todos puedan expresar lo que sienten, donde pueda haber alguna especie de, de conversaciones constructivas, siempre pensando en el ir para adelante, pero fomentándolo así, ese ambiente nos va a promover un aprendizaje mucho más potenciado. Otro tema a tener en cuenta, vuelvo a lo mismo, no solo en el aula, sino que en todos los ámbitos de nuestra vida, como el humor siempre colabora para descomprimir, para mirar las cosas de otra manera, para eh, quizás también poner en valor lo importante y lo no tan importante. eh, bueno, dice, cuando una vida va unida al humor, todo lo que uno va recibiendo se retiene con más tiempo, porque claramente el humor genera emocionalidades como la alegría, y esa alegría genera estas sustancias químicas que nos permiten nada, vivir de una manera más placentera y el aprendizaje se va cesando de estas emociones. Nada, un chiste, buenos días, hace mucho que espera, no, siempre he sido manzana. Bueno, ponerle pequeños toques de humor para que efectivamente los descontracturemos un poco y pongamos en perspectiva muchas de las cosas que suceden, que si uno eh, no le pone esa cuotita de humor relajado, a veces armamos como grandes conflictos de cosas que no son tan grandes. Es como hacer un clic para cambiar la perspectiva. Y bueno, seguramente promueve esta energía emocional positiva y un buen ambiente para que se desarrollen otro montón de cosas que surgen a partir del humor. Vamos a hablar de dos ejemplos, uno que tiene que ver con la pedagogía Waldorf eh, y otro con lo que se está haciendo acá en Argentina respecto de la incorporación de la inteligencia emocional. Pero como ejemplos disruptivos en esta educación aparecieron estas escuelas Waldorf con este formato de educación más terapéutico. Nace con una historia porque era una educación que se apuntaba
a los hijos, digamos, de familias en condiciones, bueno, quizás más pobres, de menor capacidad económica, pero que tenía un concepto que era trabajar integralmente a la persona desde aquel momento, 1919. Eh, bueno, fomentaba la creatividad, sí, la calidad, eh, la alegría y el sentido de pertenencia, el poder ser parte de algo y comprometerme con eso. eh, y bueno, nada, ellos hablan de un carácter holístico, de compasarse con la naturaleza, porque hacen muchos trabajos al aire libre, mucho contacto con la naturaleza, usan materiales naturales, tienen algunos valores como la belleza y la estética, eh, la ecología, bueno, tienen todo un programa bueno, que han ido poniendo en marcha con el objetivo de generar otro tipo de aprendizajes que por supuesto que incorporan toda la parte de matemáticas, lengua, todo eso, pero a través de distintas actividades que no tienen que ver con los modelos tradicionales. Hablan de 3 etapas, porque dividen a los chicos en 3 etapas. Hace mucho el tema de la gamificación, que es la incorporación del juego y en todos los procesos de aprendizaje. Bueno, de la creatividad y la imaginación, y sobre todo en la última etapa trabajan el tema de la personalidad y el espíritu crítico. Claramente se basan en la persona y a partir de ahí van entregando la información quizás más dura de contenidos, pero a través de herramientas y de conceptos más blancos. Y el segundo caso sería de empezar a incorporar dentro de los sistemas tradicionales de educación la educación emocional en las escuelas. Empezar a entender cuán importante es desarrollar habilidades emocionales como las que hemos venido trabajando hasta acá, donde todos los alumnos puedan efectivamente eh, expresar lo que sienten, primero reconocer, saber qué les está pasando, poder expresarlo y poder hacer algo con eso, ¿sí? Algo, digamos, de alguna manera asertivo que me permita reencontrarme conmigo para volver a recuperar mi estado, digamos, de paz y de calma y reencontrarme con el otro. A nadie le gusta ir al colegio peleado con nadie, ni enojado con nadie, ni temeroso de que alguien le vaya a hacer algo. Pero ¿cómo hacemos para que dentro de eso que seguramente sucede, y más de lo que creemos, puedan haber espacios o los chicos puedan empezar a desarrollar habilidades para trabajar esas situaciones? O sea, el objetivo no es que no sucedan, sino que sepamos qué hacer frente a eso y no salgamos eh, tan lastimados, tan heridos nosotros ni los otros, ¿sí? Cuidarnos desde ese lugar. Y acá está Lucas Malaisi en Argentina, que él ha empezado hace varios años a promover la ley de educación emocional en las escuelas, y, y él habla como de ciertas pautas importantes en una clase de educación emocional y lo que hay que ir incorporando en los chicos. Nosotros lo hemos visto a lo largo de este curso, pero imagínense si todas estas herramientas pudiéramos traducirlas y trasladarlas a los ámbitos de la escuela, donde los chicos, bueno, por supuesto que deben pasar por situaciones de enojo, de ira, de alegría, de sorpresa, le tomo ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo gestionarlas? Empezar a entender que las emociones no eran ni buenas ni malas, sino que me van a ayudar, entonces no hacer juicios, me están marcando una alerta, bueno, a ver qué me está avisando y ahora qué hago yo. Entender que podemos crear, digamos, espacios donde podamos realmente conectarnos con emociones placenteras que son las que nos habilitan y posibilitan los aprendizajes, y son los aprendizajes más nutritivos y más saludables que podemos obtener, y qué nos pasa cuando hay emociones displacenteras, digamos, cuando se junta el enojo, la ira, y no lo puedo gestionar, y qué hago con todo eso, digamos, cómo pasar de un estado a otro. Bueno, hay muchos desafíos dentro de los ámbitos de la escuela,
y vuelvo a lo mismo, más allá de que uno lo ponga en este lugar de la escuela, nosotros ya lo hemos venido trabajando eh, para aplicarlo a todos los ámbitos donde participamos, todos los ámbitos donde nos encontramos. Bueno, este es Lucas Malaisi, él tiene un Instagram, tiene libros escritos y tiene un montón de información que realmente es súper rica. Nada, y ya que estamos en este curso, pedirles que lo apoyen, porque realmente en la medida en la que empecemos a entender, diría López Rossetti, que somos seres sentipensantes, no solo vamos a educar el pensamiento, sino que también vamos a trabajar sobre estas emociones para que el aprendizaje sea realmente integral. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su cerebro. Y cómo que no? Si nuestro cerebro en realidad es eh, quien hoy gestiona toda nuestra vida de alguna manera, y a través de lo que aprendemos y de lo que resignificamos y de lo que las nuevas conexiones que hacemos, vamos esculpiendo el cerebro, quienes somos, quienes terminamos siendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en la clase. Espero que, bueno, que les haya sido útil todo y cualquier duda o pregunta o profundización la compartiremos en la clase. Muchas gracias.